Habíamos planeado el viaje con semanas de anticipación. Era mi primera vez acampando en los densos bosques de la Sierra de Oaxaca. Mi primo, Gabriel, insistió en que debíamos alejarnos de todo para disfrutar de la tranquilidad que solo esos lugares remotos podían ofrecer. La idea me parecía tentadora. Después de todo, ¿qué tan malo podía ser desconectarse del mundo por unos días? Nos adentramos por caminos angostos y empinados, dejando atrás las pequeñas aldeas y el bullicio de los mercados. Solo éramos nosotros dos, nuestras mochilas y una tienda de campaña que Gabriel juraba que resistiría cualquier tormenta. El camino se hacía más complicado, y las copas de los árboles formaban un techo tan espeso que apenas dejaba pasar la luz del sol. Era perfecto, hasta que dejó de serlo. La primera noche fue tranquila. Armamos el campamento cerca de un río, y mientras caía la noche, el sonido del agua corriendo nos tranquilizaba. Hablamos de nuestras vidas, de la familia, y de todo lo que habíamos dejado atrás por unos días. Pero justo cuando las brasas del fuego comenzaban a morir, escuchamos un sonido extraño, como si algo o alguien se moviera entre los árboles. «Seguro es un animal», me dijo Gabriel con una risa despreocupada, pero su mirada traicionaba su tono relajado. Esa primera vez no le dimos mucha importancia. Sin embargo, a la mañana siguiente, encontramos huellas alrededor del campamento. No eran de ningún animal que yo reconociera. Parecían más humanas, pero alargadas, como si los dedos de los pies se hubieran extendido de manera antinatural. «Algún bromista debe estar cerca», dijo Gabriel, tratando de calmar la tensión que se formaba en el ambiente. El segundo día lo pasamos explorando las cercanías. Subimos colinas y descubrimos pequeñas cascadas escondidas en medio del bosque. Todo parecía perfecto, pero algo no cuadraba. Cada vez que nos alejábamos más del campamento, sentía que alguien nos observaba. Era una sensación incómoda, como si la misma naturaleza se hubiera vuelto testigo de nuestra presencia, vigilante y silenciosa. La segunda noche fue peor. Estábamos agotados de tanto caminar, así que nos metimos en nuestras bolsas de dormir temprano. Apenas comenzábamos a relajarnos cuando un crujido seco rompió la calma. Era un sonido fuerte, como ramas rompiéndose bajo el peso de algo grande. Gabriel y yo nos miramos, y en su rostro pude ver que ahora también estaba asustado. «Quizás es el viento», dijo, aunque no había viento. Los crujidos continuaron, acercándose lentamente. Entonces, de repente, se detuvieron. El silencio que le siguió fue abrumador, como si el bosque entero hubiera dejado de respirar. Nos quedamos inmóviles dentro de la tienda, conteniendo el aliento. Por un instante, creí escuchar un leve susurro, algo que no entendía pero que se sentía incorrecto. Cuando finalmente reunimos el valor para salir, no había nada. El fuego se había apagado completamente y la luna apenas iluminaba los alrededores. Lo único que vimos fueron esas mismas huellas deformes, ahora mucho más cerca de la tienda. Gabriel intentó mantener la calma. Recogió algunas ramas y reavivó el fuego, mientras yo no dejaba de mirar hacia los árboles, esperando que algo surgiera de entre las sombras. Esa noche no dormimos. Nos quedamos de guardia, esperando que el amanecer nos trajera algo de paz. Pero, cuando finalmente el sol apareció entre las montañas, el alivio no llegó. Esa mañana decidimos recoger nuestras cosas y regresar al pueblo. La aventura ya no parecía divertida, y ambos estábamos convencidos de que no estábamos solos en ese bosque. Caminamos en silencio, escuchando cada crujido de las hojas bajo nuestros pies. Fue cuando llegamos al río que lo vimos. En la orilla, donde habíamos acampado la primera noche,
Había algo colgado de un árbol. No era un animal, ni tampoco parecía humano. Era un montón de ramas entrelazadas, formando una figura grotesca que imitaba la forma de un cuerpo. Estaba suspendida, balanceándose ligeramente con la brisa que empezaba a levantarse. No esperamos para averiguar qué significaba aquello. Corremos como si nuestras vidas dependieran de ello. No nos detuvimos hasta que dejamos el bosque atrás, hasta que las casas del pueblo aparecieron en el horizonte. Nunca hablamos de lo que vimos, y nunca volvimos a esos bosques, pero, a veces, en las noches más silenciosas, cuando el viento apenas sopla, siento que ese susurro vuelve a mí, como si el bosque no hubiera terminado con nosotros. No era mi primera vez en el bosque de la primavera, un lugar al que solía ir con amigos para acampar. Pero esta vez lo hice solo. Necesitaba despejar mi mente después de semanas de estrés en el trabajo, y nada me tranquilizaba más que perderme entre la naturaleza. Sabía bien que el bosque podía ser traicionero por la noche, pero ya había acampado ahí varias veces sin problemas. O eso pensaba. Llegué temprano en la mañana, con una mochila ligera, suficiente agua y comida para un par de días. Caminé hasta uno de los claros que conocía bien, alejado de las rutas principales donde la mayoría de los campistas se quedaban. El lugar era perfecto. Árboles frondosos, un riachuelo corriendo a lo lejos, y ese silencio que solo la naturaleza podía ofrecer. El primer día lo pasé explorando los alrededores. La quietud del bosque me llenaba de paz. Solo se escuchaban los pájaros y el viento moviendo las ramas. Me sentí más relajado de lo que había estado en semanas. Pero conforme el sol comenzó a bajar, esa tranquilidad fue cambiando. Al atardecer, mientras preparaba una fogata, noté algo extraño. Los árboles que rodeaban el claro eran altos y viejos, con troncos gruesos que parecían haber estado ahí por siglos. Pero había uno, más alejado, que no recordaba haber visto antes. Era más alto que los otros, con la corteza negra y retorcida. Lo curioso es que parecía haber estado ahí siempre, pero algo en él no encajaba. Me acerqué para examinarlo, pensando que tal vez lo había pasado por alto en mis visitas anteriores. Mientras caminaba hacia él, el ambiente cambió. El viento que antes había sido suave ahora soplaba con fuerza, y el sonido de las hojas se transformó en un murmullo que no entendía. Era como si los árboles susurraran entre ellos. Llegué al árbol negro y toqué su corteza. Estaba fría, más fría de lo que debería estar en esa hora del día. Sentí un escalofrío recorrerme, pero me dije a mí mismo que solo era la sensación del momento. Me aparté y volví al campamento, intentando ignorar lo que acababa de sentir. La noche llegó rápido. La fogata era lo único que iluminaba el claro, y el crujido de la leña me relajaba. Pero poco después de la medianoche, el silencio se volvió opresivo. Los pájaros y los insectos habían dejado de sonar, y lo único que escuchaba era el viento. Me metí en mi tienda, aunque dormir no era algo que pudiera hacer fácilmente. Alrededor de las 3 de la mañana, me despertó un ruido que no pude identificar al principio. Era un eco, un sonido distante que resonaba entre los árboles. Pensé que podría ser el viento, pero había algo más en ese eco, como si intentara formar palabras. Me levanté, dudando si salir o quedarme dentro de la tienda, pero el sonido no se detuvo. Finalmente, tomé la linterna y salí. Todo estaba igual que antes, salvo por una diferencia: el árbol negro. Lo vi al borde del claro, pero ahora estaba mucho más cerca de lo que recordaba. ¿Cómo era posible?
Mi mente me decía que eso era imposible, pero ahí estaba, tan cerca que casi podía tocarlo sin caminar más de unos pasos. El eco seguía resonando, más fuerte. Caminé hacia el árbol con cautela, y entonces lo vi. Marcas profundas en la corteza, como si alguien hubiera tallado símbolos en él. No eran letras ni dibujos que pudiera reconocer, pero lo más inquietante era que las marcas parecían frescas, como si alguien hubiera estado ahí justo antes de que me despertara. Mientras intentaba entender lo que veía, el eco se detuvo. Un silencio absoluto cayó sobre el bosque. Y entonces escuché un crujido, un movimiento suave, pero claro. El árbol, ese árbol negro y retorcido, comenzó a inclinarse, como si algo desde adentro estuviera empujándolo. Retrocedí, sin poder apartar la mirada. Mi respiración se aceleró mientras el tronco se movía de manera imposible. Crujía y gemía como si estuviera vivo. De repente, algo cayó de sus ramas. Era difícil de ver con la luz de la linterna, pero cuando me acerqué, lo noté con claridad. Era un pequeño pedazo de tela, desgarrado y sucio. Al levantarlo, un olor a podrido me invadió. Lo dejé caer de inmediato. Fue en ese momento que lo escuché. El susurro, ya no un eco, sino una voz clara, baja y áspera que parecía venir del propio árbol. «Ven». Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera procesar lo que estaba ocurriendo. Corrí de regreso al campamento, pero el eco comenzó de nuevo, esta vez más fuerte, más claro, repitiendo esa palabra maldita. «Ven». Me sentía observado, no solo por el árbol, sino por todo el bosque, como si cada tronco, cada rama, estuviera al tanto de cada uno de mis movimientos. Metí mis cosas a la mochila tan rápido como pude y comencé a correr por el camino de regreso. Los susurros no se detuvieron en ningún momento. El eco rebotaba entre los árboles, siguiéndome. En algún punto, tropecé y caí, y cuando levanté la vista, ahí estaba otra vez, el árbol negro, ahora en medio del camino. No me detuve. Pasé corriendo junto a él sin mirar atrás, sin querer saber cómo era posible que me estuviera siguiendo. Finalmente, cuando el sol comenzó a salir y los sonidos naturales del bosque volvieron, los susurros cesaron. Pero sé que ese eco, esa voz, sigue ahí, esperando a que alguien más vuelva a escucharla. Y cada vez que pienso en volver al bosque, siento que me llama, suave pero persistente. Ven. Siempre fui amante de la naturaleza. Crecí en una familia que se dedicaba al ecoturismo en la Sierra de Arteaga y desde niño pasé la mayor parte de mi tiempo libre explorando los bosques cercanos. Conocía cada rincón, cada sendero y cada animal que habitaba esos lugares. Por eso, cuando mis amigos me propusieron hacer una excursión de fin de semana a una zona más remota de la sierra, no lo dudé. Lo veía como una oportunidad para escapar de la rutina y reencontrarme con la paz de los árboles y el silencio de las montañas. Éramos 5: Roberto, Luis, Carla, Mariana y yo. El plan era sencillo: caminar hasta un valle aislado al que se llegaba tras unas 5 horas de senderismo. Una vez ahí, montaríamos nuestro campamento y disfrutaríamos del fin de semana. No era un lugar que se visitara mucho. De hecho, nadie en el pueblo hablaba mucho de esa área, pero para nosotros eso solo hacía la aventura más atractiva. Salimos al amanecer con mochilas cargadas y ánimos altos. Durante las primeras horas, todo fue normal. La caminata nos llevó por senderos marcados que cruzaban riachuelos y pequeños acantilados. Sin embargo,
Después de cruzar el último puente de madera, el ambiente comenzó a cambiar. El bosque que nos rodeaba parecía volverse más denso, más oscuro. El sonido de los pájaros que antes nos acompañaba comenzó a desaparecer. Era como si la misma naturaleza nos estuviera advirtiendo que no siguiéramos adelante. Luis, siempre bromista, intentó romper la tensión contando chistes, pero incluso él parecía inquieto. Finalmente, llegamos al valle. El lugar era impresionante. Un amplio espacio rodeado de montañas con un río que lo atravesaba. Sin embargo, había algo extraño en el aire, algo que no podía explicar, pero que todos sentimos. Montamos el campamento al borde del río y pasamos la tarde explorando los alrededores. Todo parecía normal, salvo por un detalle: no había animales. En un bosque tan grande y frondoso, era lógico ver pájaros, ardillas o, al menos, escuchar algún ruido, pero no había nada, solo el sonido del río y el crujir de nuestras pisadas sobre las hojas. Cuando el sol comenzó a ponerse, Carla sugirió hacer una fogata. Nos reunimos alrededor del fuego, y mientras la oscuridad se cerraba a nuestro alrededor, no pude evitar sentir una extraña opresión en el pecho. La noche era más fría de lo que debería, y el silencio del bosque se volvía cada vez más inquietante. A medianoche, cuando ya nos habíamos retirado a nuestras tiendas, fui despertado por un ruido suave, casi imperceptible. Era como un susurro, algo que apenas se distinguía entre el murmullo del río. Me levanté, creyendo que alguno de mis amigos estaba hablando en sueños o que el viento había levantado alguna rama. Salí de la tienda y, al instante, sentí un frío que no había sentido antes. El fuego estaba apagado y la niebla comenzaba a cubrir el valle. Miré alrededor, pero no vi a nadie. Las tiendas de mis amigos estaban cerradas, y el único sonido era el del río fluyendo lentamente. Fue entonces cuando lo vi. Al otro lado del río, entre la niebla, una figura oscura se movía lentamente. No era grande, pero tampoco pequeña. Parecía una persona encorvada, con los brazos extendidos de una forma antinatural. Parpadeé, pensando que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero la figura seguía allí. Se movía lentamente, como si estuviera caminando hacia nosotros, pero a la vez no parecía tocar el suelo. Retrocedí, sintiendo el terror apoderarse de mí. Volví corriendo a mi tienda y me metí en el saco de dormir, temblando, tratando de convencerme de que lo que había visto no era real. Al día siguiente, cuando salí de la tienda, no había rastro de la figura. Me dije a mí mismo que solo había sido una ilusión, una combinación de la oscuridad, el cansancio y la niebla. Sin embargo, al ver las caras de mis amigos, supe que algo más había pasado. Todos tenían el mismo semblante pálido, los ojos cansados y la mirada ausente. ¿Escuchaste algo anoche?, me preguntó Mariana en voz baja, como si tuviera miedo de que alguien más la oyera. Asentí, pero no quise contarles lo que había visto. Pensé que quizás ellos también habían tenido pesadillas o que la atmósfera del lugar estaba afectándonos a todos. Decidimos no hablar más del tema y continuar con nuestras actividades, pero la tensión era palpable. Esa tarde, mientras caminábamos por el borde del valle, encontramos algo que congeló nuestra sangre. En el suelo, justo al lado de un árbol retorcido, había huellas. No eran huellas normales. Parecían de una persona descalza, pero alargadas y profundas, como si los pies que las hubieran dejado fueran más grandes de lo normal. Y lo peor, apuntaban directamente hacia nuestro campamento. ¿Quién más podría estar aquí?, preguntó Roberto, tratando de sonar calmado, pero su voz temblaba. No hay nadie más, solo nosotros, dijo Carla, mirando nerviosamente hacia los árboles. Esa noche, ninguno de nosotros pudo dormir bien.
Cada pequeño sonido nos hacía saltar, y las sombras proyectadas por la fogata parecían moverse de maneras que no podíamos explicar. En algún momento de la madrugada, escuché el susurro de nuevo. Era como si el viento estuviera tratando de hablar, formando palabras que no podía entender del todo. Salí de la tienda, decidido a confrontar lo que fuera que estuviera ocurriendo. Al otro lado del río, entre los árboles, la misma figura de la noche anterior estaba de pie. Esta vez estaba más cerca y pude distinguir algunos detalles. Su cuerpo parecía hecho de sombras y sus brazos eran largos y delgados, como ramas secas. Pero lo que me paralizó fueron los ojos. Dos puntos brillantes que me miraban fijamente, sin pestañear. No podía moverme, no podía gritar. Todo mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. Sentí que el aire alrededor de mí se volvía más pesado, más frío. La figura comenzó a avanzar, lentamente, cada paso resonando en mi cabeza como un latido. Entonces, de repente, escuché a Luis gritar desde su tienda. Ese grito rompió el hechizo, y antes de que pudiera hacer algo, la figura se desvaneció en la oscuridad. Corremos. Al día siguiente, recogimos todo lo que pudimos y dejamos el campamento atrás. No nos importaba el cansancio ni el hecho de que aún nos quedaran horas de camino de regreso. Solo queríamos salir de ese lugar. Nadie dijo una palabra durante la caminata de vuelta. No había nada que decir. Al llegar al pueblo, fuimos directo a nuestras casas sin despedirnos. Nunca volvimos a hablar de lo que ocurrió en ese valle, pero sé que mis amigos también lo recuerdan. A veces, cuando estoy solo en la oscuridad, puedo sentir esa mirada sobre mí, esos ojos brillantes que me siguen desde las sombras, y sé que algún día volverán por mí. El cañón del Sumidero siempre ha sido un lugar que impone respeto. Sus paredes de roca, que se alzan como colosos antiguos, parecen custodiar secretos inconfesables. Aunque es un sitio turístico popular en Chiapas, hay áreas del cañón que están tan alejadas de las rutas conocidas que ni los guías locales se atreven a explorarlas. Y, por alguna razón, esas áreas siempre han atraído a personas como yo. Desde que era niño, las historias que los viejos contaban sobre el cañón me fascinaban. Había relatos de desapariciones, de ecos que no eran meramente reflejos del sonido, sino voces antiguas que llamaban desde las profundidades del abismo. Mi abuelo solía decir que el Sumidero no era solo un cañón, sino una puerta a algo más, algo que los hombres no debían cruzar. Años después, cuando me convertí en fotógrafo de naturaleza, decidí que necesitaba capturar la esencia oculta del cañón del Sumidero. No las vistas que todos conocían, sino los rincones más inaccesibles, aquellos donde la naturaleza seguía indomable y misteriosa. Sabía que sería peligroso, pero la idea me obsesionaba. Me puse en contacto con Diego, un viejo amigo y experimentado guía de la región. Le propuse la idea de explorar una zona del cañón que no estaba marcada en ningún mapa turístico. Al principio, se mostró reacio. «Ese lugar está maldito», me dijo, su voz baja y seria, algo muy inusual en él. «No es seguro, ni siquiera para los que conocemos bien el cañón». Lo convencí de que me llevara. Era un trabajo importante para mí, y prometí que sería precavido. Finalmente, accedió, aunque con una condición: solo nos quedaríamos un día. Entramos, hacemos lo que tengas que hacer, y salimos antes de que caiga la noche, me advirtió. Nos encontramos temprano en la mañana,
cargados con equipo de fotografía, cuerdas y provisiones para una jornada larga. Diego y yo nos adentramos en una de las entradas menos transitadas del cañón, siguiendo un sendero que, según él, había sido usado por cazadores hace décadas, pero que ahora estaba casi completamente cubierto por la vegetación. El paisaje era impresionante. Gigantescas paredes de roca que se erguían sobre nosotros como si quisieran aplastarnos, el eco de nuestras voces resonando en el vacío, y el río, calmado, moviéndose como una serpiente silenciosa entre las sombras. Pero conforme avanzábamos, algo cambió en el ambiente. El calor sofocante del día se fue disipando, y una niebla extraña comenzó a levantarse del río. No era normal en esa época del año, y mucho menos a esa hora. Era como si el cañón nos envolviera en una capa de aislamiento, donde el tiempo y el espacio no parecían funcionar de la misma manera. A eso de las 2 de la tarde, llegamos a un punto que Diego llamó la garganta. Era un estrechamiento en el cañón, donde las paredes de roca parecían inclinarse sobre el río, creando una especie de túnel natural. La luz apenas penetraba, y el eco de nuestras voces sonaba distorsionado, casi como si alguien más estuviera repitiendo nuestras palabras desde algún lugar profundo. «No deberíamos estar aquí», dijo Diego de repente. «Lo siento, pero esto no está bien». Antes de que pudiera responder, escuchamos el primer sonido. No era el eco de nuestras voces, ni el murmullo del río. Era algo más profundo, un susurro bajo, gutural, que parecía salir de las paredes mismas del cañón. Me giré hacia Diego, pero su rostro había perdido todo color. «¿Qué demonios fue eso?», le pregunté, pero no obtuve respuesta. Diego se acercó a las rocas, su oído pegado a la pared, y entonces me miró, pálido como un cadáver. «Son voces». No supe cómo reaccionar. Pensé que era una especie de broma pesada, pero la expresión en su rostro me dijo lo contrario. Me acerqué a la pared, colocando mi mano sobre la roca fría, y de repente lo escuché también. Era un susurro, pero no era un idioma que pudiera reconocer. Era más bien un conjunto de sonidos, como si la piedra misma estuviera respirando. Decidí seguir tomando fotos. Después de todo, estaba allí para eso, aunque la inquietud comenzaba a apoderarse de mí. Cada vez que el clic de mi cámara rompía el silencio, el eco no regresaba de la forma que debería. Era como si el sonido se disolviera en el aire, absorbido por algo invisible. «Vámonos, ya», dijo Diego, mirando a su alrededor, nervioso. Intenté calmarlo, pero justo en ese momento algo se movió en el agua. No era un animal, ni una rama flotando. Era grande, y apenas se distinguía bajo la superficie. Se deslizó lentamente por el río, como una sombra gigantesca, sin hacer ruido. Ambos nos quedamos congelados, viendo cómo esa cosa desaparecía en las profundidades. «No es un animal. Aquí no hay nada tan grande», murmuró Diego, con los ojos bien abiertos. Sin pensarlo 2 veces, comenzamos a recoger nuestras cosas, pero entonces el sonido volvió, esta vez más fuerte, más claro. No era un susurro, era una voz, profunda y arrastrada, que resonaba en todo el cañón. No entendíamos las palabras, pero era evidente que nos estaba llamando. «¡Corre!», gritó Diego, y sin más, comenzamos a correr por el sendero de regreso. A cada paso, sentía cómo el aire se volvía más denso, más difícil de respirar. El cañón, que antes parecía inmenso y abierto, ahora se cerraba sobre nosotros. Las sombras de las paredes parecían alargarse, extendiéndose hacia nosotros como si quisieran atraparnos. El susurro se había convertido en un murmullo constante, y detrás de nosotros, en el río, escuchábamos ese chapoteo,
como si la cosa que habíamos visto antes nos estuviera siguiendo. Después de lo que parecieron horas corriendo, finalmente llegamos a un claro, un punto donde la luz del sol volvía a filtrarse entre las rocas. Diego se desplomó, jadeando, y me uní a él, temblando de miedo y agotamiento. No hablamos en todo el camino de vuelta al pueblo. No había necesidad. Ambos sabíamos que lo que habíamos experimentado no tenía explicación lógica. Algo en ese cañón nos había llamado, algo que no debería haber estado allí. Esa noche, cuando intentaba dormir, el susurro volvió. No en el cañón, sino en mi propia mente. Podía escuchar la voz, repitiendo esas palabras ininteligibles. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sombra en el agua, moviéndose lentamente hacia mí. Al día siguiente, intenté contactar a Diego, pero no contestó mis llamadas. Días después, me enteré de que había dejado el pueblo, sin decir a dónde iba. Nunca volví a saber de él. No he vuelto al cañón del sumidero desde entonces, pero sé que algún día tendré que regresar. La voz aún me llama, especialmente en las noches más oscuras. Y cada vez que cierro los ojos, veo esa sombra en el agua, esperando pacientemente. Siempre me gustó el senderismo, y cuando supe que iba a vivir en la Ciudad de México, supe que uno de mis primeros destinos sería el Parque Nacional Desierto de los Leones. Es un lugar histórico, con su ex convento y sus viejos senderos entre bosques de pinos. Sin embargo, aunque todo el mundo hablaba de lo pacífico que era, había oído algunas historias inquietantes sobre las zonas más alejadas del parque, aquellas que el turismo no alcanzaba. Decidí explorarlo por mi cuenta un fin de semana. Llegué temprano en la mañana. El aire fresco y limpio me recibía mientras subía por los senderos bien marcados. El bosque era denso, pero a la luz del día, todo parecía perfectamente seguro. Pasé las primeras horas disfrutando del sonido de las hojas bajo mis botas y del crujir de las ramas. El ex convento quedó atrás, y poco a poco fui adentrándome más en zonas que no estaban señaladas en los mapas turísticos. Después de unas 3 horas de caminata, llegué a un punto que no reconocía. Era un claro pequeño en medio del bosque, rodeado por árboles tan altos que bloqueaban casi toda la luz del sol. Algo en ese lugar me incomodó de inmediato. A pesar de la hora, parecía que la luz del día se estaba apagando, y el silencio era tan profundo que apenas se oía el viento. No había animales, ni pájaros cantando, solo un vacío inquietante. Me quedé un rato observando, sin moverme, como si algo me dijera que no debía estar allí. Fue entonces cuando lo noté. Había un camino apenas visible entre la maleza, como si alguien, en algún momento, hubiera intentado limpiarlo, pero la naturaleza lo había reclamado. No sé por qué, pero decidí seguirlo. El sendero era angosto y empinado, y conforme avanzaba, el ambiente se volvía más opresivo. Las ramas parecían estirarse hacia mí, rozando mis brazos y piernas, y el aire comenzó a oler a humedad, a tierra vieja. Después de lo que parecieron 20 minutos de caminata, llegué a una zona completamente diferente. Los árboles aquí eran más gruesos, más viejos, y parecían retorcerse hacia el cielo. No había claro visible, y la sombra lo cubría todo. En el centro de este bosque antiguo había una cabaña, o lo que quedaba de ella. Las paredes estaban destrozadas por el tiempo, la madera podrida y cubierta de musgo, pero aún se mantenía en pie. No pude evitar sentir una curiosidad malsana. Me acerqué con cautela, notando que la temperatura había bajado considerablemente. Alrededor de la cabaña, el suelo estaba cubierto de hojas secas, pero también de algo más, pequeños objetos brillantes. Me agaché para ver mejor,
Eran juguetes, viejos, oxidados y cubiertos de tierra. Carritos de metal, muñecas rotas y piezas de juegos que no reconocía. ¿Qué hacían ahí? El lugar parecía abandonado hacía décadas, y sin embargo, esos objetos parecían haber sido dejados a propósito. El viento sopló más fuerte, y con él, el crujido de las ramas me hizo levantar la vista hacia la cabaña. La puerta, apenas colgando de sus bisagras, se movió lentamente. Podía jurar que vi una sombra moverse dentro. Mi primer instinto fue dar media vuelta y salir de ahí, pero algo me empujaba a entrar, como si una fuerza desconocida me llamara desde dentro de esas paredes podridas. Con el corazón latiendo rápido, empujé la puerta y entré. El interior estaba igual de destrozado que el exterior. El techo había cedido en varias partes y las ventanas estaban cubiertas de suciedad y telarañas. Lo más inquietante era el olor. Un olor a humedad mezclado con algo más, algo que no podía identificar. Caminé con cuidado, mi linterna iluminando lo poco que quedaba. Entonces vi algo que no debería haber estado allí. En una esquina de la cabaña, rodeado por restos de muebles viejos, había una cama improvisada. No era antigua como el resto de la cabaña. Estaba hecha con mantas gastadas, pero recientes. Alguien había estado viviendo allí. Sentí un nudo en el estómago. No había señales de que alguien estuviera cerca, pero la idea de que esa cabaña estuviera ocupada hasta hacía poco me puso en alerta. Al girar para salir, escuché un ruido. No era el viento. Era un susurro, un murmullo bajo y gutural que provenía de alguna parte. Me quedé paralizado. El sonido venía de las sombras más profundas de la cabaña, pero no pude ver nada. Traté de convencerme de que era el viento jugando trucos en mi mente, pero el susurro se hizo más fuerte. De repente, algo cayó detrás de mí, golpeando el suelo con fuerza. Me di la vuelta rápidamente y vi un libro viejo, polvoriento, que había caído de una repisa a medio colapsar. Sin pensarlo, lo recogí. Al abrirlo, vi que las páginas estaban llenas de garabatos y dibujos extraños. Algunos parecían representaciones de criaturas grotescas, mientras que otros mostraban figuras humanas con caras distorsionadas, como si estuvieran gritando. Pasé las páginas, y al final del libro, encontré algo escrito en español, pero las palabras estaban borrosas, desordenadas. El susurro se intensificó, y esta vez era claro que no era mi imaginación. Las paredes parecían respirar, y el aire se volvió irrespirable, cargado de algo que no podía ver, pero que sentía en cada fibra de mi cuerpo. Sentí que debía salir de ahí antes de que fuera demasiado tarde. Corrí hacia la puerta, y justo cuando la crucé, escuché un grito. No era un grito humano, era algo inhumano, una mezcla entre lamento y risa, un sonido que hizo que mi piel se erizara y que mis piernas se movieran más rápido de lo que creía posible. No me detuve hasta que llegué al claro por donde había venido. El bosque, que antes parecía inofensivo, ahora se sentía hostil. Las ramas de los árboles se movían de forma errática y el viento soplaba en direcciones contrarias. Me orienté lo mejor que pude y comencé el camino de regreso, intentando mantener la calma. Pero cada paso que daba sentía como si algo o alguien me estuviera observando. No volví a mirar atrás. Sabía que si lo hacía, vería algo que no debía ver. Algo que no pertenecía a este mundo. Cuando finalmente llegué a la entrada del parque, el sol estaba comenzando a ponerse. La gente caminaba por los senderos principales, ajena a lo que yo había experimentado. Parecía imposible que tan cerca de la civilización hubiera un lugar tan oscuro, tan lleno de maldad. Me fui del parque sin decir una palabra. No he vuelto desde entonces, pero cada noche, antes de dormir,
escucho el eco de ese susurro. Y sé que, aunque nunca regresé, el parque aún me llama. El bosque de Chapultepec es un lugar icónico en la Ciudad de México, un pulmón verde en medio del caos urbano. Es un espacio que miles de personas visitan cada día, ya sea para correr, caminar o simplemente escapar por un momento del bullicio de la ciudad. Pero, como sucede con cualquier lugar cargado de historia, el bosque tiene secretos que no todos conocen. Había escuchado rumores durante años, leyendas urbanas que hablaban de zonas del bosque a las que era mejor no acercarse, especialmente de noche. Sin embargo, como cualquier escéptico, nunca les presté demasiada atención. Siempre pensé que eran solo historias para asustar a los turistas o advertencias exageradas de los locales. Hasta que decidí quedarme después de que cerraran el parque. Trabajaba como fotógrafo freelance, y uno de mis proyectos más recientes era hacer un documental visual sobre los lugares más misteriosos de la Ciudad de México. Chapultepec, con su enorme extensión y su historia, parecía el lugar perfecto para comenzar. Mi plan era capturar el bosque de noche, cuando sus caminos estuvieran vacíos y la luz de la luna pudiera darle un toque fantasmagórico a las fotos. Había gestionado un permiso para estar en el parque hasta tarde, pero decidí quedarme más allá del horario permitido. Quería capturar algo único. El parque comenzó a vaciarse al caer la tarde. Los corredores se marchaban, los puestos de comida cerraban, y las luces artificiales de la ciudad parecían cada vez más distantes. Me adentré más y más en el bosque, buscando lugares que normalmente no frecuentaba la gente. Quería encontrar un rincón que pareciera intocado por el tiempo. Después de un par de horas caminando, encontré lo que parecía un sendero olvidado, apenas visible entre la maleza. Caminé por ese sendero, rodeado por árboles tan viejos que sus ramas parecían haber crecido enredadas unas con otras, formando un túnel natural. El viento había comenzado a soplar con más fuerza, y el sonido de las hojas secas me hacía sentir que no estaba solo. Pero lo que más me llamó la atención fue el silencio. A pesar de estar en el corazón del bosque, no se escuchaba ni un solo pájaro, ni el crujido de algún animal en la maleza, solo el viento y mi propia respiración. Tras avanzar unos minutos por el sendero, llegué a un claro pequeño. En el centro del claro había un enorme árbol, mucho más grande que los otros. Sus raíces sobresalían del suelo como garras que arañaban la tierra. Lo curioso es que, al acercarme, vi algo inusual. Había una estructura metálica oxidada, casi oculta entre las raíces del árbol. Parecía ser una vieja banca, pero estaba completamente torcida, como si alguien la hubiera arrancado del suelo y aplastado contra el árbol. Me senté un momento, observando el entorno, sintiendo cómo la temperatura caía drásticamente. Tomé algunas fotos del lugar, aunque la sensación de opresión no me dejaba concentrarme del todo. Fue entonces cuando noté que el aire alrededor de mí se había vuelto más pesado, casi como si la atmósfera misma se estuviera cerrando. De repente, sentí un golpe en el estómago, una sensación de incomodidad inexplicable, como si alguien me estuviera mirando. Miré a mi alrededor, tratando de ver entre los árboles, pero no había nadie. Sin embargo, esa sensación de ser observado no se iba. «No debes estar aquí», escuché, apenas un susurro, pero claro como el día. Me quedé helado. Era imposible que hubiera alguien más en esa parte del parque a esas horas. Giré sobre mis talones, buscando la fuente del sonido, pero no había nada, solo el viento que seguía moviendo las ramas. Tomé mi equipo rápidamente, dispuesto a regresar por donde había venido, cuando algo llamó mi atención.
Al pie del gran árbol, vi algo que no estaba antes. Una figura encorvada, agazapada entre las raíces. Era difícil de ver con claridad a esa distancia, pero parecía una persona. O al menos eso pensé. ¿Estás bien?, pregunté, mi voz temblando un poco. No hubo respuesta. La figura seguía allí, inmóvil. Parecía vestida con ropa vieja y raída, pero su postura era lo que más me inquietaba. Estaba completamente agachada, con los brazos colgando a los lados de manera antinatural, como si no tuviera huesos. Comencé a retroceder, y justo en ese momento, la figura levantó la cabeza. A pesar de la oscuridad, pude ver sus ojos, brillando con una intensidad sobrenatural, pero lo más aterrador fue la ausencia de un rostro claro. Era como si la piel estuviera tensada de manera extraña, cubriendo los rasgos en un intento fallido de imitar una cara humana. «Te lo dije, no deberías estar aquí». La voz resonó de nuevo, pero esta vez parecía venir de todas partes. Mi instinto de supervivencia se activó. Me di la vuelta y comencé a correr por el sendero, tropezando con las raíces y ramas caídas en mi desesperación. Sentía algo detrás de mí, siguiéndome, aunque no podía escucharlo claramente. El bosque entero parecía estar moviéndose, cerrándose a mi alrededor, como si intentara atraparme. Corrí hasta que mis pulmones ardían, y al llegar a una de las zonas más conocidas del parque, donde las luces del exterior empezaban a filtrarse entre los árboles, me detuve para tomar aliento. El camino hacia la salida estaba cerca. Me giré, esperando ver si la figura seguía ahí, pero no había nada. Todo estaba en calma de nuevo, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, algo en mí sabía que lo que había visto no era producto de mi imaginación. Llegué a la entrada principal del parque, y a pesar de que ya era de noche, sentí un alivio al ver los coches y las luces de la ciudad. Pero lo más inquietante ocurrió cuando revisé las fotos que había tomado. En varias de las imágenes del claro, detrás del gran árbol, podía ver sombras. No eran sombras de los árboles ni del follaje. Eran formas humanas, paradas entre los troncos, observándome en silencio. Desde esa noche, dejé de frecuentar el bosque de Chapultepec. Las pocas veces que paso cerca de la entrada, siento que algo sigue ahí, esperándome entre los árboles. El Parque Nacional La Marquesa es conocido por ser un refugio para los habitantes de la Ciudad de México y Toluca, un lugar donde la gente va a relajarse, caminar o disfrutar del aire fresco. Rodeado de montañas y espesos bosques de pinos, es el escape perfecto de la vida urbana. Pero como todo lugar natural con una historia tan antigua, también tiene rincones que guardan secretos oscuros. Esa tarde, había decidido hacer una caminata solo. La idea era sencilla: desconectarme del mundo por unas horas. Elegí un sendero poco transitado, lejos de las zonas turísticas. Sabía que había neblina constante en la Marquesa, pero eso solo hacía que la experiencia fuera más atractiva para mí. Esa niebla le daba al lugar una atmósfera mística, casi sobrenatural, perfecta para las fotos que quería tomar. Comencé mi caminata al mediodía, con una mochila ligera y mi cámara. El bosque estaba en silencio, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo la respiración. Las nubes grises se arremolinaban sobre las montañas, pero no me preocupé demasiado. La niebla era espesa, pero no había perdido la orientación. Sabía que tenía al menos 4 horas antes de que anocheciera, tiempo suficiente para explorar. A medida que avanzaba, la niebla se hacía más densa, cubriendo todo con una capa blanca que difuminaba los contornos de los árboles. A veces, no podía ver más allá de un par de metros delante de mí, pero en lugar de asustarme, me sentía intrigado.
Me parecía que estaba caminando en un lugar fuera del tiempo, un espacio suspendido entre el mundo real y lo desconocido. Después de aproximadamente 2 horas, llegué a un claro. Parecía una postal perfecta. Los árboles rodeaban un espacio abierto, y la niebla se arremolinaba como un manto fantasmagórico. Sin embargo, algo no se sentía bien. El silencio se había vuelto absoluto. Ni un solo pájaro, ni el crujido de una rama. Nada. Era como si el bosque mismo hubiera dejado de existir más allá de la niebla. Me preparé para tomar algunas fotos cuando noté algo en el suelo. Eran huellas, pero no cualquier huella. Parecían demasiado grandes para ser humanas, aunque también eran claramente bípedas. Me agaché para observarlas de cerca y noté que las marcas eran recientes. El barro aún estaba fresco. Algo, o alguien, había pasado por ahí no hacía mucho. Me incorporé, sintiendo una extraña opresión en el pecho. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Era un sonido apenas perceptible, como un susurro arrastrado por la brisa. Pensé que era el viento, pero no había viento. El aire estaba inmóvil, y el susurro no venía de ningún lado en particular. Parecía estar a mi alrededor, moviéndose entre los árboles. Debí regresar en ese momento, pensé para mis adentros. Pero la curiosidad, y quizás la imprudencia, me hicieron seguir adelante. El sendero continuaba más allá del claro, adentrándose en una parte del bosque que parecía aún más oscura y densa. La niebla era tan espesa que apenas distinguía los troncos de los árboles a mi alrededor. Avancé con cuidado, sintiendo cómo cada paso me sumía más en una sensación de aislamiento. La niebla, que antes me parecía fascinante, ahora se sentía sofocante, como si estuviera atrapado dentro de una burbuja donde el tiempo no avanzaba. El susurro volvió, pero esta vez más claro. Era una voz baja y grave, aunque no podía entender lo que decía. Sonaba como si alguien estuviera hablando en un idioma que no reconocía. Me detuve y giré en todas direcciones, buscando el origen, pero no había nadie. El bosque estaba completamente vacío, o al menos eso creía. Seguí caminando, tratando de ignorar la creciente incomodidad que sentía. Pero cuanto más avanzaba, más fuerte se hacía la voz. Ya no era solo un susurro. Era como si muchas voces estuvieran hablando a la vez, en un murmullo constante y aterrador que se mezclaba con el silencio del bosque. «¡Hola!», grité, esperando escuchar una respuesta. Pero todo lo que obtuve fue más susurros, más cercanos. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Sabía que algo no estaba bien. Giré sobre mis talones, dispuesto a regresar por el mismo camino que había venido, pero entonces lo vi. Entre los árboles, una figura se movía lentamente. Al principio pensé que era otro excursionista, pero algo no cuadraba. La figura era alta, más alta de lo que cualquier persona debería ser, y su cuerpo parecía demasiado delgado, casi desproporcionado. «¿Quién está ahí?», pregunté con una mezcla de nervios y desafío. La figura se detuvo por un momento, y entonces dio un paso hacia mí. El corazón me dio un vuelco. No era una persona. No lo podía ver claramente por la niebla, pero su forma, la manera en que se movía, no era natural. Era como si sus extremidades estuvieran alargadas, torcidas de una forma imposible. El susurro se intensificó y de repente me di cuenta de lo que estaba escuchando. No era una voz humana, era algo más. Algo que había estado en ese bosque por mucho tiempo, esperando en las sombras, observando a los que se atrevían a adentrarse demasiado. El pánico me invadió y comencé a correr de vuelta por el sendero, con la sensación de que la figura me seguía. El susurro no se detenía.
Sentía su presencia justo detrás de mí, aunque cada vez que miraba por encima del hombro, no veía nada más que la niebla. Corrí tan rápido como mis piernas me lo permitieron, tropezando con raíces y ramas caídas, sin importar que pudiera caer. Finalmente, llegué al claro de donde había partido. El aire aquí se sentía menos denso, más respirable, pero el miedo seguía apretando mi pecho. Me detuve un momento para recuperar el aliento, mirando hacia el sendero que acababa de dejar atrás. No había nada. La niebla seguía allí, envolviendo los árboles en un silencio opresivo. Pensé en seguir corriendo hasta llegar a la carretera principal, pero algo me detuvo. En medio del claro, justo donde había visto las huellas antes, ahora había algo más. Un pequeño objeto, apenas visible entre las hojas caídas. Me acerqué con cautela y lo recogí. Era un reloj antiguo, con la correa rota y la esfera oxidada. No lo reconocía, pero algo en él me parecía familiar. Entonces lo entendí. Era el reloj que mi abuelo siempre había usado, el mismo reloj que había desaparecido con él cuando nunca volvió de una caminata por la Marquesa hacía casi 30 años. Mis manos temblaron mientras lo sostenía. No podía ser posible. Mi abuelo había desaparecido en este mismo parque cuando yo era apenas un niño. Nunca encontraron su cuerpo ni sus pertenencias. Y ahora, de alguna manera, ese reloj estaba aquí, en mis manos. Sentí que algo se rompía en mi interior. Sin esperar más, corrí hacia la salida del bosque, sin mirar atrás, sin detenerme. La niebla me rodeaba, pero ya no me importaba. Solo quería salir de ese lugar, de ese maldito bosque. Cuando finalmente llegué a la carretera y vi los autos pasar, supe que estaba a salvo, pero algo había cambiado en mí. Nunca le conté a nadie lo que vi, ni lo que encontré. El reloj sigue guardado en una caja, y cada vez que lo veo, recuerdo que la Marquesa guarda sus secretos, y que algunos, como mi abuelo, nunca lograron escapar de ellos. La reserva de la biosfera de Montes Azules, ubicada en el corazón de la selva lacandona de Chiapas, es un lugar fascinante y misterioso. Una extensión de selva prácticamente virgen, hogar de especies que pocas personas en el mundo han visto en libertad, y un espacio donde la naturaleza parece reinar sin interferencia humana. Pero no es solo un refugio para la vida salvaje. Hay algo más en esas selvas espesas. Algo antiguo, algo que ha estado allí mucho antes de que llegáramos. Mi interés por los lugares remotos me llevó a Montes Azules. Soy biólogo, especializado en estudios de fauna silvestre, y mi objetivo era estudiar a las especies que habitan los rincones más inaccesibles de esa reserva. La reserva es tan vasta y densa que solo se puede acceder a algunas partes en canoa o a pie, y mi proyecto me llevó a una de las áreas menos exploradas, donde la civilización no ha dejado rastro alguno. Al principio, todo salió según lo planeado. Mi equipo y yo llegamos a la reserva y establecimos un campamento base cerca de un afluente del río Usumacinta. Éramos 3, yo, mi asistente Jorge, un joven entusiasta y preparado, y Esteban, un guía local de la región que conocía bien la selva. Esteban no era de muchas palabras, pero conocía cada rincón, cada atajo y cada peligro que podíamos encontrar. El primer día fue emocionante. Instalamos las cámaras trampa, rastreamos huellas y grabamos sonidos que nunca antes había escuchado. La selva estaba viva con su propio ritmo, pero lo que más me fascinaba era la sensación de estar completamente aislado, envuelto en un entorno primitivo y salvaje. Sin embargo, había una tensión latente que no podía identificar. Esteban, aunque no lo decía abiertamente, parecía siempre estar alerta,
como si esperara que algo sucediera. No era el tipo de miedo que uno siente ante un animal salvaje. Era algo más profundo, más irracional. Este lugar, hay que respetarlo, me dijo una noche mientras bebíamos café alrededor del fuego. Jorge ya estaba dormido en su tienda. No es solo la selva lo que hay que temer. Hay cosas aquí que los hombres no entienden. Lo miré con curiosidad. No era raro que los locales tuvieran supersticiones sobre el lugar, pero algo en su tono me hizo pensar que no solo eran viejas leyendas. ¿A qué te refieres?, le pregunté, tratando de sonar casual. Esteban se quedó en silencio unos momentos, mirando hacia la oscuridad de la selva. Hay historias, ya sabes, de los antiguos. Dicen que hay un guardián en esta selva, algo que no pertenece a este mundo, pero que siempre ha estado aquí. Vigila, cuida. No le di mucha importancia en ese momento. Las leyendas de guardianes o espíritus de la selva eran comunes en muchas culturas indígenas de la región. Sin embargo, algo en la manera en que lo dijo me dejó inquieto. Al día siguiente, nos adentramos más en la selva. El calor era sofocante y la humedad hacía que todo pareciera pegajoso. El sonido constante de los insectos y las aves llenaba el aire, y el terreno se volvía cada vez más complicado. Pasamos horas atravesando la vegetación densa, subiendo colinas y cruzando riachuelos. Cerca del mediodía, llegamos a una zona extraña. Los árboles eran mucho más grandes, algunos de ellos con troncos tan anchos que se necesitaban varias personas para rodearlos. Pero lo más inquietante era que el ambiente había cambiado. El aire se sentía más denso, y la selva, normalmente vibrante con sonidos de vida, estaba en completo silencio. No había ni un solo canto de pájaro, ni el zumbido de los insectos, solo el susurro del viento entre las hojas. Jorge, que hasta ese momento había estado emocionado con todo lo que veía, también lo notó. «Esto es raro», dijo, frunciendo el ceño mientras miraba a su alrededor. «¿Por qué no se escucha nada?». Esteban, que siempre había caminado a la cabeza, se detuvo de golpe. Nos miró con una expresión que no había visto antes en él. Miedo. «No debimos venir aquí», murmuró, casi para sí mismo. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, Jorge señaló algo entre los árboles. A lo lejos, a través de la densa niebla de la selva, se veía una estructura. No era natural, parecía una especie de construcción antigua, cubierta de musgo y enredaderas. Estaba parcialmente colapsada, pero aún se podían distinguir sus formas. Tal vez alguna pirámide o edificio de una antigua civilización. La curiosidad me ganó, y sin pensarlo mucho, caminé hacia ella, ignorando las advertencias de Esteban, que me gritaba que nos fuéramos. Cuando llegué, pude ver con más claridad que lo que había encontrado no era exactamente una pirámide, sino algo más pequeño, como una especie de altar. Estaba hecho de piedra negra, lisa, y aunque parecía antiguo, no mostraba signos de desgaste. Lo más extraño era que, en el centro del altar, había una figura tallada, un ser que no se parecía a ningún animal que hubiera visto antes. Tenía la forma de un humanoide, pero su cuerpo estaba cubierto de lo que parecían ser raíces o ramas. ¿Y su rostro? Era solo un hueco, como si estuviera hecho para absorber todo lo que lo mirara. Un frío inexplicable recorrió mi cuerpo. A pesar del calor sofocante, el lugar estaba helado, y el silencio se volvió casi ensordecedor. «¡Vámonos ya!», gritó Esteban desde atrás. «No debes tocar nada», pero no pude resistirlo. Mi mano, como si estuviera siendo guiada por una fuerza extraña, se acercó al altar.
Apenas toqué la piedra fría cuando sentí una vibración profunda en el suelo, como si algo bajo nuestros pies se hubiera despertado. El eco de esa vibración se propagó por la selva, haciendo que las hojas temblaran y los árboles crujieran. Entonces, el silencio fue roto por un sonido mucho más profundo. Un gruñido. Me volví hacia Jorge, que estaba de pie con los ojos muy abiertos, y luego a Esteban, que ya había comenzado a retroceder, señalando algo detrás de nosotros. Cuando miré, lo vi. Entre los árboles, emergiendo lentamente de las sombras, había algo. No puedo describirlo como un animal o una persona. Era una figura alta, oscura, con un cuerpo que parecía estar hecho de la misma selva. Sus brazos, largos y delgados, se movían de manera extraña, y su cabeza, coronada por ramas y hojas, carecía de ojos. Pero, de alguna manera, sabía que nos estaba viendo. Sentí su presencia en lo más profundo de mi ser, como si la misma selva estuviera observándome a través de esa cosa. Esteban gritó algo en una lengua que no entendí, y sin dudarlo, comenzó a correr. Jorge y yo lo seguimos, pero cada paso que dábamos se sentía más pesado, como si el suelo mismo intentara tragarnos. El sonido de algo moviéndose rápidamente detrás de nosotros me impulsaba a correr más rápido, pero no importaba cuánto corría, sentía que la cosa estaba cada vez más cerca. No sé cuánto tiempo corrimos. La selva, que antes conocía bien, se convirtió en un laberinto interminable de árboles y sombras. Esteban nos guiaba con desesperación, pero su rostro reflejaba el pánico. No había salida fácil. Finalmente, llegamos a una pequeña cueva oculta entre la vegetación. Esteban nos empujó adentro y nos indicó que no hiciéramos ruido. Nos quedamos allí, en la oscuridad, escuchando los sonidos de la selva exterior. El gruñido seguía presente, pero ahora era más distante, como si la cosa estuviera buscándonos, acechando, esperando que cometamos un error. Nos quedamos en la cueva hasta que cayó la noche. Esteban no habló, solo rezaba en voz baja. Jorge temblaba de miedo, y yo no podía sacarme de la cabeza la imagen de esa cosa. Sentía que, aunque estuviéramos escondidos, no estábamos a salvo. Algo había sido despertado en ese altar, algo que nunca debimos perturbar. Esa noche, cuando finalmente volvimos al campamento, no dijimos nada. Empacamos nuestras cosas al amanecer y nos fuimos de la selva. Nunca le conté a nadie lo que sucedió, ni lo que vi. Pero aún sueño con esa figura, ese guardián antiguo que sigue observando desde las sombras de Montes Azules. Y sé que, aunque haya dejado la selva atrás, algo de mí quedó atrapado allí para siempre.